Antes, cuando yo no era discípulo, y lo fui por muchos años, creía que era, pero no era. Predicar para mí era así como un momento épico. Era así como escalar la montaña más alta. Decir, bueno, desde aquí voy a hablarle al pueblo. Pero de un tiempo para acá me ha pasado algo que le digo al Señor, Señor, ¿cómo quieres que explique yo esto? ¿Cómo puedo yo hacer entender tus cosas de manera sencilla sin que sea yo el que hable? Y hoy le quiero pedir que se ponga cómodo, así cómodo. Y le quiero pedir que si usted va a tomar notas, que no las tome. Imagínense qué atrevido. Que después agarre el canal de YouTube, gracias a todos los que se están conectando. Y en el canal de YouTube usted vuelva a oír y tome las notas que quiera tomar. Pero quiero que me preste atención porque quiero tratar de explicar 3.500 años de historia de la humanidad en tan solo 20 minutos. Que es el fundamento sobre el cual voy a construir el mensaje del día de hoy, que se llama el Acta de la Independencia. Y el Acta de la Independencia es un acta que nosotros todo el tiempo queremos enarbolar. Busquen su Biblia, Colosenses 2:13. Oye, ¿lo tiene? Colosenses 2:13. La palabra del Señor dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, subraye eso, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo hermoso que nos regalas, y gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, hoy pongo delante de ti mi conocimiento, Señor, y mi inteligencia humana, Señor. Te pido que sea tu Espíritu, Dios mío, que pueda hablar lo que me hablaste, Señor, para que sea de edificación para tu cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando Dios crea la humanidad, estableció un sistema de gobierno celestial. Es decir, que el sistema de gobierno que nosotros conocemos actualmente en el mundo y que rige el mundo no es igual al sistema de gobierno del reino. Hay un sistema de gobierno celestial que tiene normas, leyes, estatutos, gobernantes, y tiene todo un estamento jurídico celestial que difiere totalmente de lo que nosotros conocemos hoy en día como un sistema de gobierno. Dios crea desde el principio ese reino celestial con la única intención de que la perfecta voluntad del rey soberano de ese reino fuese ejecutada en su dominio natural en la tierra. Es decir, que para que alguien hubiese hecho la creación, o para que alguien hubiera creado algo, ya el que lo creó debería de haber existido. Eso significa que ya había un reino antes de la creación. Ya había un creador antes de la creación. Desde y hasta la eternidad siempre existió. Pero el Señor, el Rey soberano de todo, crea o hace la creación, hace todo lo que nosotros conocemos visible, desde lo que era invisible, de lo que no existía, para que ese rey, dentro de ese reino pequeño, fuera, sus estatutos fueran ejecutados y fuesen cumplidos de manera natural
por la humanidad. Es interesante que cuando nosotros vemos en detalle todo lo que tiene que ver el sistema del reino y todas las instrucciones, nos vamos a dar cuenta que existe un rey soberano. Ese rey soberano, ¿quién es? Dios. Y que existe un reino donde vive ese rey soberano, que es el reino de los cielos. Existe toda una estructura gubernamental que nosotros, si no tenemos el Espíritu, no entendemos cómo funciona. Y que además ese reino ya existía desde antes de la creación, pero que hay una creación hecha con la única intención de adorar al Rey creador de todo lo que existe. Tranquilos. Dios creó entonces un mundo visible, que es lo que vemos, para ser gobernado a través de lo invisible. Yo sé que les estoy hablando como si esto fuese un trabalenguas, pero ya va. Es decir, fuera gobernado por un mundo invisible, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios depositado en los hombres. Porque el hombre en sí mismo, el ser humano en sí mismo, jamás iba a poder entender los códigos del reino a menos que tuviese un traductor que le indicara mediante una relación cómo es que tenía que comportarse gubernamentalmente delante de ese rey. Una vez que se crea o que se hace la creación, el rey, el gran rey creador, decreta la primera constitución del reino. Y me encanta hablar de constitución porque soy abogado. Y habla de la primera constitución y Dios establece entonces un sistema de gobierno que es totalmente diferente al que conocemos el día de hoy. Y establece una suerte de virreinato. Es decir, establece un reino en la tierra de reyes y sacerdotes que le rinden cuentas y que gobiernan en nombre de un gran rey que lo creó todo. ¿Van entendiendo el fundamento que les estoy dando? Y establece la primera constitución. Y dicta la primera constitución y en Génesis 1:28 dice, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Esa es la primera constitución, pero solo hay un artículo en esa constitución que daba un mandato de cumplimiento obligatorio para todos los súbditos del reino. Dios, el Señor, en Génesis 15:16 dice que tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y les dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no puedes comer, porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Selló el edicto, puso el sello, pegó el anillo y dijo, aquí está la constitución del reino. Un solo artículo, una sola obligación, un solo mandato, no coman. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dio en primer lugar, mediante ese reino que estableció aquí en la tierra, dominio sobre la tierra, pero nunca le dio dominio sobre los hombres. Eso dice el artículo de la Constitución. Dios no le dio dominio sobre el paraíso, sobre el Edén, porque le dijo, de este árbol no vas a comer. Tenía una restricción. Dios prometió una relación con él, nunca prometió una religión. Dios prometió por medio de su Espíritu Santo que guiaría a los que había establecido en la tierra para que gobernaran y que hicieran la voluntad del rey. Esas fueron las únicas promesas que hizo el rey. Entonces entendemos ahora cuál es el propósito inicial de Dios. El propósito inicial de Dios siempre ha sido el mismo, desde la creación y hasta esta mañana y hasta esta tarde y hasta ahorita y hasta la noche. Establecer un lazo consanguíneo con la humanidad para podernos llamar hijos, no siervos. Establecer un reino, no una religión. Establecer un reino de reyes y sacerdotes que gobernaran esta tierra y no una orden religiosa. Establecer una relación con el hombre y no una religión. Y establecer su influencia en la tierra a través de la humanidad. Eso es lo que
considero que estaba dentro de esa primera constitución, que era el propósito original de la creación. Pero ¿qué ocurre entonces? Satanás ya existía. Y esto parece como un cuento repetido. Satanás ya se había revelado. Ya Satanás había sido sacado del gran reino. Pero no tenía a quien gobernar. No tenía un territorio al que gobernar. No tenía súbditos a los cuales subyugar. No tenía seguidores. No había nadie que lo siguiera. Y Satanás entonces se idea el plan de engañar a la creación para que estos violen la Constitución. Los invita, los engaña, les ofrece lo mejor de lo mejor y les dice: no vas a morirte. Es mentira. Esa era la gran promesa, porque originalmente los que estaban en el Edén dijeron: no, el que se coma de eso se muere. Pero Satanás le dijo: embuste, no te vas a morir. Y comienza una rebelión en el reino. Una rebelión constante, sistemática, pausada, diaria. Porque yo no creo, honestamente, que Eva haya comido del fruto solamente porque estaba pasando por ahí y le provocó. Ella vivía ahí. Y eso debe haber sido un discipulado. Una y otra vez hasta que dijo: bueno, vale, no puede ser tan malo. ¿Qué pasa? Que en los grandes gobiernos las rupturas constitucionales se consideran un acto de traición. Y el delito que mayor pena tiene en todos los sistemas de gobierno es la traición a la patria. Es imperdonable. Y ese sistema, cuando el hombre desobedece y se rebela, entonces crea la primera gran revolución de la humanidad y da un golpe de estado y se alza contra el reino y dice: no obedezco tu constitución. Y al no obedecer la constitución, entonces se levanta por primera vez el acta de la independencia del reino y Satanás se convierte en el protagonista de un nuevo reino de súbditos que están caídos producto del pecado. Al establecer este gobierno terrenal, se cumple lo que dice primera de Juan 5:19, que dice: y sabemos que somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el poder del maligno. No estaba, pero al haber un golpe de estado, al crear el acta de independencia, al decir me rebelo contra la constitución del reino y desobedezco al mandamiento, se establece un nuevo estamento jurídico y ocurre entonces la separación. El ser humano se separa de su relación con Dios. Y entonces a partir de ese momento, el acta de la independencia del reino le dice a los que están en la tierra, a nosotros: ahora vas a ser un ser sin relación con Dios. Ahora vas a ser un ser sin reino. Ahora vas a ser un embajador sin tareas de parte del rey. Ahora vas a ser un ciudadano sin ciudadanía. Ahora vas a ser un rey sin reino. Y ahora vas a ser un gobernante sin dominio. Y cuando el ser humano pierde todas las condiciones que traía la primera constitución, comienza a generarse el mismo modelos que le permitan de alguna forma sustituir todo lo que estaba en la primera constitución desde su propia perspectiva, desde su propia inteligencia, desde su propia sapiencia, y para poder restablecer una relación que no puede lograr porque el pecado lo separa, inventa religiones de cualquier tipo, que lo que hacen es distraerlo del propósito final de Dios, que era conectar con Dios para tener una relación. Al no tener reino porque perdió su capacidad gubernamental, establece sistemas de gobierno que ejercen poder y dominio sobre las demás personas, cosa que en el estatuto original no existía.
Al perder entonces su relación, se convierte en un embajador sin tareas de parte del rey y en consecuencia comienza a inventar sistemas de gobierno que tienen su propia legislatura para poder convertirse en rey en esta tierra gobernado por otro señor. Al no tener ciudadanía, se crean sus propias ciudadanías. Y el mundo se divide en múltiples países con la única razón de que tú tengas un sentido de pertenencia de un estado o de una nación que te garantice ser ciudadano y tener cierto tipo de derechos humanos. Por eso se llaman derechos humanos, no celestiales. Que te garanticen que alguien con su justicia humana los defienda. Te conviertes en un rey sin reino porque al perder la autoridad de gobierno que Dios te había dado, ya dejaste de ser aquel que podía sojuzgar la naturaleza, sojuzgar la tierra, dominarla y ejercer realmente el liderazgo conforme a Dios lo había traído. Y te conviertes en un gobernante sin dominio, es decir, que vas a gobernar, pero solamente va a poder gobernar el hombre subyugando y conquistando a otros hombres. Todos los sistemas de gobierno regularon y regulan desde la humanidad las relaciones que existen entre los seres humanos, indistintamente de lo que piense Dios. Y eso lo que ha traído a los efectos prácticos del mundo es caos. Dios, siempre en su misericordia, necesita resolver el problema. Y Dios dice, tengo que resolver esto, porque el plan original para el cual yo creé esto no se está cumpliendo, no lo está haciendo. Y de todas las naciones de la tierra, entonces dice, voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer un pacto con una sola nación. Ya que son tantos, los voy a exterminar con la lluvia, voy a traer a una sola nación y que esa sola nación entonces me obedezca a mí y me tenga por rey. Pero las naciones son incontrolables. El ser humano es incontrolable, es insaciable, es por naturaleza. Es por naturaleza irreverente, irresponsable. El ser humano, todos nosotros sin excepción, tenemos el gen de la rebeldía. Tenemos el gen de la rebelión. Pero aún y todo así, Dios escoge al pueblo de Dios. Dios escoge al pueblo de Israel y establece un nuevo pacto y establece una nueva constitución. Dios siempre quiere salvar a la humanidad. Y después de que le dicta esa ley, le dice en Éxodo 19:5, ahora si ustedes me son del todo obedientes, no dice del medio obedientes, del todo obedientes y cumplen con mi pacto, entonces serán propiedad exclusiva mía. Para tratar de restablecer la relación de propiedad que tenía entre el rey y los súbditos de aquel reino. Y luego les dice, y aunque toda la tierra me pertenece, ratificándoles que Él fue el creador de todo lo que existía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y establece una constitución que nada más y nada menos tiene 613 condiciones. Porque en la misma vorágine que cayó el ser humano, prácticamente Dios tuvo que establecer una norma para cada tipo de conducta loca que el ser humano fue desarrollando a medida que fue evolucionando en la sociedad. Y se encuentran entonces con un mamotreto que tiene 607 leyes, 613 leyes, que les dice cómo tienen que comportarse para de alguna manera tener una relación con Dios. Prácticamente imposible. La intención de Dios al crear esto era prometerle a ese pueblo tres cosas. Uno, devolverles la propiedad exclusiva que Dios tenía sobre alguien en la tierra. Y les dice, si ustedes me obedecen, van a volver a ser mi propiedad. Van a convertirse en un reino de sacerdotes porque van a poder ministrar lo que yo les he enseñado a otras personas. Y van a ser una nación santa para que puedan ejercer influencia sobre las otras naciones. Es decir, que ustedes como nación van a hablar de mí a las otras naciones del mundo para que conozcan que realmente hay un solo Dios que creó todo. ¡Wow! ¡Wow! Y el resto de la historia ya ustedes lo conocen. El pueblo de Israel se aparta, el mundo sigue haciendo lo que le da la real gana,
cada quien hace lo que mejor le parece. Me encanta esos jueces que como no había rey, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y como no pudieron ejercer influencia, Dios evitó hasta la última consecuencia, porque le dolía mandar a su hijo. Y el Señor dice, como no funcionó esto, tengo que hacer un bypass, pero no puedo revocar la Constitución. Esta vez no hay revocatorio. La Constitución tiene que ser cumplida para que el reino se establezca. Y la única forma de que el reino de los cielos se establezca en la tierra es que yo mande a Jesús, único rey, que cumpla todas las condiciones que están escritas en las 613 normas y cumpla toda la ley para que en él se cumpla entonces el edicto de la primera Constitución. Y yo leía esto y decía, wow, con razón. Como no consiguieron entonces hallar la forma de ejercer influencia de su mismo pueblo, Dios sacó a Jesús, lo envió del cielo a que se hiciera hombre y creó un bypass entre el pueblo de Dios y la gente. Creó un bypass entre el pueblo y los mismos que habían sido escogidos. Creó un bypass entre los mismos que habían sido establecidos primeramente como nación santa, que no lo lograron hacer. Y ahora, por medio de esta nueva contrarrevuelta, Dios establece 3 condiciones únicas. Para restablecer el reino, esto ahora no va a ser impuesto. Impuesto no va a funcionar. La segunda condición que pone es que esta revuelta va a tener que ser voluntaria, es decir, tú voluntariamente vas a tener que aceptar las condiciones del reino. Y la otra es que vas a tener que creer a ciegas. Vas a tener que creer por fe, por medio de un espíritu que se llama el Espíritu Santo, que te va a restablecer el derecho original de tener una relación con el Padre para que tú puedas entender la voluntad absoluta del Creador. Volvamos al principio, porque esto es solamente el fundamento para que entiendan qué es lo que les iba a decir. Esta era solo la base. Por eso es que necesitaba de ustedes, demandaba de ustedes que prestaran toda la atención que pudieran. Porque si usted se perdía un solo detalle de lo que yo le iba a decir, entonces no iba a entender lo que significa el acta de los decretos que Jesús invalidó, en la cruz del Calvario. El acta de independencia, muchachos, hoy todavía sigue vigente. El acta de independencia sigue todavía vigente cada vez que nosotros desobedecemos a Dios. Cada vez que nosotros desobedecemos los mandamientos, cada vez que nosotros desobedecemos al Padre, nosotros mismos nos declaramos en un acto de rebeldía independientes del reino y levantamos el acta de independencia y decimos, no nos las calamos más. No quiero servir a este rey, no quiero obedecer a este rey. El asunto es que esa acta de independencia que supuestamente te trae una libertad de un rey que supuestamente es opresor, te trae a otro reino que te ofrece libertad, pero lo que te trae es esclavitud eterna. Y la promesa de libertad de un rey que supuestamente te oprime porque te pide que estés en santidad, se convierte en un acta de independencia que te permite hacer lo que te da la gana a cambio de una eternidad sin el Dios que te creó. Es decir, que tú pasas de ser un ciudadano con ciudadanía del reino libre a convertirte en un esclavo del mundo sin ciudadanía. Pero Satanás, igual que como hizo con Eva, te lo pinta al revés. La libertad es, y el mundo te está diciendo constantemente, la libertad es, sé libre, defiende tus derechos, conviértete en eso que los demás están esperando que tú seas. Liberta a la humanidad de toda esa opresión terrible de la religión y de lo que significa estar apartado para Dios.
disfruta temporalmente de los beneficios de esta tierra, para que te puedas convertir entonces en súbdito de un rey en esta tierra que te da todos los deleites y caprichos que tú necesitas a cambio de tu alma. Y cuando estaba viendo, el otro día estábamos viendo en la clase del discipulado cómo fue que Jesús fue tentado. Satanás sabía que el revocatorio del acta de independencia venía escondida en el cumplimiento de toda la ley por medio de Jesús. Y le ofreció lo mejor de lo mejor que había en el reino de la tierra. Y por último le dijo: adórame a mí y todos los reinos hay, de los que yo soy rey, te adorarán. Y el Señor le dijo: no. El dueño de este mundo, una vez que tú te conviertes en su súbdito, te exhibe como su propiedad y te acusa delante del Padre para que tú mismo no puedas encontrar el camino para restablecer los derechos que tienes como hijo de Dios en el reino. Y está todo el tiempo acusándote. Y en este tiempo, revisando las Escrituras, me di cuenta que aunque Dios te corrige en lo privado y te dice y te da 2 cuerazos cuando te los tiene que dar, en lo público siempre habla bien de ti porque tú eres su hijo. Cuando Dios hablaba al pueblo de Israel y les decía: porque ustedes, y pa, y eso era palo y piedra. Cuando Dios tenía que hablarle a otras naciones del pueblo de Dios, les decía: hey, son mi pueblo, son mi real sacerdocio, son mi nación santa, son mi pueblo adquirido, ellos son la promesa. Si se enfrentan con ellos, se van a enfrentar conmigo. La semana anterior les había dado palo en privado, pero delante de la gente hablaba bien. Y nosotros nunca hablamos mal de nuestros hijos. ¿Se han dado cuenta? El que se mete con tu hijo, te puedes meter con mi esposo, te puedes meter con mi esposa, te puedes hablar mal del pastor, pero si hablan mal de un hijo tuyo, mira, usted se pone como un tigre. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. ¿Y sabes qué? Te ofrecen una gran mentira cuando te están diciendo que seas libre de los derechos de la Constitución. ¿De verdad tú te lees la Constitución del reino? Eso es muy grueso. La gente quiere que la Constitución sea como un volante, como un mensaje de texto, como un mensaje de 120 caracteres que puedan resumir la salvación en una sola palabra. Y para los que no quieran entender lo que significa la Constitución del reino en una sola palabra, te voy a decir lo que es la Constitución del reino: Jesús. Si quieres que te lo diga en un solo mensaje, con una sola palabra, la Constitución del reino fue restablecida solamente por medio de Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús restableció el reino y le dio un golpe de estado a Satanás por medio de su muerte y resurrección, y deroga las 2 constituciones. Es decir, derogó la Constitución que era la primera, cumplió la segunda y la deroga. Y entonces ahora Él deroga el acta de independencia de tu rebelión por medio del sacrificio en la cruz. Cumple toda la ley Él y establece una nueva constitución cuando dice: maestro, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios resume 613 leyes de constitución incumplible que solo Él la pudo cumplir en 2 cosas nada más. Y esta nueva constitución restablece nuevamente los derechos del reino.
Y me vas a preguntar, ¿y cómo así? Te lo voy a demostrar. El primer propósito que te dije al principio de la creación era establecer un lazo consanguíneo con la humanidad para llamarte hijo y no siervo. Juan 1:12 dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús restableció tu primer derecho si lo reconoces como su Salvador. El segundo propósito era establecer su reino y no una religión. Y si buscas Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en todo Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor establece nuevamente por medio de Él, por medio de su Hijo, establece por medio de ese nuevo pacto el cumplimiento del segundo principio de la creación, que era establecer su reino en esta tierra. El tercer propósito era establecer un reino de reyes y de sacerdotes, que se perdió con la separación. Pero cuando usted lee Primera de Pedro 2:9-11, ay papá, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que le proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es lo que me partió el corazón. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. O sea que éramos unos errantes apátridas, sin constitución ni rey. Y Pedro les dice: queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos de este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. El cuarto propósito del establecimiento del reino era establecer una ciudadanía, ¿se acuerdan? Y no una orden religiosa. Qué casualidad que todos estos versículos están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Tú tienes ciudadanía. Tú tienes ciudadanía. El sexto principio es establecer su influencia a través de toda la humanidad. Y usted me dirá: ¿y de verdad? ¿Y dónde salía eso? El pueblo de Dios no lo logró. No ejercieron influencia sobre las naciones. Se amalgamaron con las otras naciones. Se adaptaron a las otras naciones. Adoraron a los dioses de las otras naciones. Pero Mateo 28:18 dice: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Dios le quitó la autoridad y el dominio al ser humano en la creación, y toda esa autoridad se la dio a una sola persona, que es Jesús, para que nosotros a través de Él pudiésemos ejercer nuevamente la autoridad y el gobierno sobre las cosas que están en esta tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando Jesús clava su cuerpo en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo fueron clavadas todas las actas de independencia de nuestras rebeliones contra Dios. Y Él restableció a través del sacrificio en la cruz nuestra ciudadanía y nuestros derechos como hijos de Dios. Cada vez que pecamos, nosotros izamos banderas de independencia delante de Dios y del reino. Las levantamos y decimos: me declaro independiente en esta área de mi vida, en lugar de darle el control y el dominio absoluto de Dios sobre esa área específica. Y eso trae una consecuencia, que es que nos separamos y creemos que somos libres,
pero la esclavitud del pecado nos oprime. Y luego entonces nosotros volvemos a invocar el nombre de Jesús, confesamos y nos arrepentimos, y el juez justo, que juzga con justicia, nos permite entonces volver a ser de nuevo hijos de Dios. Hoy te quiero preguntar, ¿de qué lado de la Constitución quieres estar? ¿Qué rey quieres tener? ¿Qué reino quieres seguir? ¿De cuál reino quieres ser ciudadano? ¿O de cuál reino quieres ser súbdito? ¿A qué rey quieres servir y a qué rey quieres adorar? ¿Al que te permite en la tierra convertirte en su hijo para que tengas galardón y vida eterna? ¿O al que te promete libertad temporal en esta tierra, pero una eternidad de tormento? Quiero solamente cerrar con esto. Antes, cuando yo predicaba, había menes y gritos. Ya no, eso se acabó. Eso era en otra iglesia, en otro tiempo. Busquen su Biblia, Romanos 6, 17, 19. Romanos 6, 17, 19 dice: pero gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, como imagínate, ¿no? O sea, Dios mío, gracias, pues, ¿no? Que antes, aunque eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos ¿de quién? De la justicia. ¿De quién quiere ser esclavo? De la justicia, o del que gobierna todo el mundo. Y solamente quiero recordarte que Jesús anuló el acta de independencia de tus decretos y de los decretos que habían en tu contra, que estaban escritos en papel y lápiz y que eran contrarios a ti, y los clavó en la cruz y los exhibió públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos. Así que hoy nosotros podemos decir que somos hijos, somos ciudadanos de un reino, podemos ejercer influencia a través de la gran comisión, somos esclavos de la justicia de Cristo, y que ahora podemos ser libres cada vez que confesemos y nos arrepintamos todas nuestras transgresiones. Y quizás usted preguntará: oye, ¿y hasta cuándo vamos a predicar de la obediencia en esta iglesia? Yo no sé. Lo que sí te quiero decir es que a lo mejor este mensaje no te habla de la obediencia absoluta. Lo único que te da es una ventana hoy para que tú puedas enarbolar la bandera del reino y no la bandera del acta de la independencia. Que tú puedas considerarte de verdad que eres hijo de Dios, y que si obedeces tienes unos beneficios que siempre tuviste desde la eternidad hasta la eternidad, pero que tú mismo y yo mismo y nosotros mismos, por nuestra propia rebeldía y querer hacer a veces lo que nos da la gana, perdemos innecesariamente los derechos del reino. Póngase de pie. Voy a orar. Y no voy a hacer grandes resoluciones en mi oración, sino que solamente quiero darle gracias al Señor, porque su plan siempre es mejor que el plan de nosotros, porque siempre estuvo al cuidado de cada uno de nosotros, y porque a pesar de nosotros el plan de Dios siempre se va a ejecutar en este tiempo. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso, Dios mío, que nos has regalado. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos, Señor, no merecíamos ser libres, pero tú en la cruz del Calvario, Señor, ejerciste, Señor, autoridad sobre cada uno de nuestros decretos de independencia, Señor, que nos separaban del reino, Señor. Permítenos, Dios mío, agarrarnos, Señor, de cada una de las promesas de tu palabra, Señor, a través de la obediencia, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, y que nos permitas restablecer el reino en el nombre poderoso
de Jesús. Amén, amén y amén. Y a usted que nos está viendo allá en el canal de YouTube, gracias por conectarse el día de hoy. Que Dios lo bendiga enormemente. Y si quiere contribuir con el Ministerio Internacional Centro de Esperanza aquí en Miami, ahí en la descripción tiene el link para que pueda hacer sus donaciones y sus aportes, y que Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.